Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi profe favorito. Yo soy Pedro Guillén, o sea, Peter en el fondo, y les voy a enseñar hoy un tema muy interesante que corresponde a la sección de estilística. Así es, esa sección de la que hemos hablado muy poco. Pero bueno, es que es una sección de la que uno nada más puede hablar muy poco. La pregunta que hoy veremos tiene que ver con una palabra que causa mucho dolor de cabeza entre los aspirantes a la universidad. ¿Cuál es esta palabra? Indirectamente, en mayúsculas. ¿Han visto esta palabra en algún ejercicio? Si sí, este video es para ti. Y si no, este video es para ti también. Esta pregunta suele confundir un poco a los alumnos. Sin embargo, hoy voy a tratar de desmitificar el cómo se contesta esta pregunta. Y descubriremos juntos que es una de las preguntas más sencillas de toda la prueba. Acompáñenme. Primeramente, tengo que hablarles a ustedes del lenguaje indirecto. El lenguaje indirecto es aquel que nos remite a una realidad sin nombrarla. Antes de pasar a los ejemplos del pintarrón, les quiero yo proponer otros ejemplos. ¿Alguna vez han tenido muchas ganas de ir al baño y resulta que cuando llegan hay otra persona de su familia dentro de ese baño? Como nosotros somos muy corteses, muy sutiles y muy finos, no le vamos a insultar ni le vamos a decir que se apresure. Utilizamos con la magia que a México distingue estos eufemismos que en el fondo son figuras indirectas para referirnos a que esta persona debe salir sí o sí del baño. Estas frases populares son las siguientes. 1. Ya córtale. La expresión ya córtale nos remite tanto a la persona que está en el baño como a nosotros que estamos esperando afuera, que esa persona que está dentro debe salir inmediatamente. Sin embargo, en ningún momento nosotros usamos la frase sal, me urge, que eso hubiera sido lo más normal en cualquier otra parte del mundo, pero en México no estamos acostumbrados a esa normalidad y nombramos desde lo indirecto la realidad. 2. ¿Te paso unas tijeras? Lo mismo. Y así como estas dos expresiones, hay muchas. Echen un poco a volar la imaginación y recuerden qué tanto decían ustedes o qué tanto les decían a ustedes. Comenten en los comentarios qué tipo de frases incómodas conocen ustedes y compartan con sus amigos el contenido de este precioso canal. ¿En qué otro contexto usamos este lenguaje indirecto además del baño? En el amor, por ejemplo, decimos Susana me mueve el tapete o Susana me ha aventado a los perros. Ambas expresiones inmediatamente nos hacen pensar en que Susana está enamorada de nosotros. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda con respecto al lenguaje indirecto. Piensen en contextos donde ustedes utilicen este lenguaje. Son muchos, ¿verdad? Otro caso posible. Nuestros papás, de seguro si ustedes les preguntan, ellos se acordarán muy bien de esto que les voy a comentar, llegaban a decir frases que relacionaban al ser humano con las máquinas. Por ejemplo, decían mucho cuando una persona comprendía la situación o entendía un concepto nuevo. A Juanito le cayó el 20. Esa frase es totalmente indirecta. ¿Por qué? Porque en vez de nombrar la realidad con sus nombres, utiliza una expresión figurada para nombrar esa realidad. Otro caso en concreto con esto de las máquinas. A Federico le falta un tornillo. ¿Qué tratamos de decir con esta expresión? Que Federico perdió la cordura, que Federico está loco, que Federico no está cabal, que Federico no está en sus 5 sentidos, bueno, etcétera. Pobre Federico. ¿Han escuchado la expresión échale los kilos? No quiere decir que te vas a rebanar y que vas a aventarle a la otra persona o a una situación tus kilos, que bueno, todos tenemos de más, sino que le tienes que estar echando ganas. En este caso, por ejemplo, yo les digo, échenle kilos, muchachos. Y me refiero a su examen. Detrás de esta frase hay toda una intención motivacional que tiene que ver con tu examen de admisión. Entonces yo desde el lenguaje indirecto trato de llegar a ustedes para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo con la frase échale todos los kilos o échale los kilos. Recuerdo ahorita, vienen a mi memoria otras frases que también llegué a escuchar de mi abuelita. Mi abuelita parece ser, es muy popular en estas clases, ¿verdad? Agarró el toro por los cuernos, se le volteó la canoa, a Chuchita la bolsearon, a Juanito le dio dolor de caballo. En fin, son muchas las expresiones de este tipo. Ahora sí, vamos al pintarrón. En el examen ustedes van a tener expresiones dentro de sus lecturas en la parte de estilística que hablan de manera indirecta de
otras cosas, ciudades, personajes, lugares, etc. En el primer caso nosotros tenemos la capital de Atenas. De hecho, cabe mencionar, esta frase apareció en un examen de admisión. La capital de Atenas nos remite a Grecia. Entonces, la pregunta va a estar configurada así. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa indirectamente mejor a Grecia? Tu respuesta sería la capital de Atenas. Así tal cual esta frase deberá aparecer entre tus incisos. Dos, el de los pies ligeros. Si leyeron la Ilíada o la Odisea, recordarán que Homero tendía a adjetivar a sus personajes con ciertas cualidades que les son únicas a cada uno de ellos. Esto para que los lectores no se confundieran entre tantos personajes que hay dentro de esta novela. Y ahí, en la Ilíada, para referirse Homero a Aquiles, recordarán, Aquiles era este héroe mitológico que era inmortal salvo en el talón. Luego les voy a explicar por qué. Para referirse a Aquiles, Homero decía, el de los pies ligeros. Entonces, si en tu examen te piden que tú te hables de Aquiles de manera indirecta, busca entre tus incisos a ver si está la frase el de los pies ligeros. Y si sí, sería tu respuesta correcta. Antes de continuar, les explicaré muy brevemente por qué Aquiles era inmortal en todo su cuerpo, menos en el talón. Esto se debe a que su mamá, Afrodita, quería que su hijo fuera inmortal. Entonces ella, para que esto se cumpliera, toma al bebé Aquiles del talón y lo introduce en el lago Estigia. En este lago, si tú te metías, alcanzabas la inmortalidad o rejuvenecías, como en el caso de Afrodita. De hecho, como dato cultural griego, Afrodita, cada vez que se bañaba en las aguas de Estigia, volvía a ser virgen. A pesar de ser la diosa del amor, ella siempre era virgen en todos los casos. Cuando ella saca a Aquiles del lago, resulta que como lo había tomado del talón, todo su cuerpo alcanza la inmortalidad menos el talón. De ahí la expresión indirecta que hoy utilizamos que dice, ya sé cuál es el talón de Aquiles de Susanita. Es decir, ya sé cuál es su debilidad. Porque en todo lo demás tiene una coraza menos en ese punto pequeño, que sería, en el caso del protagonista griego, el talón. Que de hecho es por el talón donde Aquiles muere. Lamento arruinarles la experiencia con la Ilíada, pero Aquiles muere. De hecho, esto lo ven en la película, una flecha atraviesa el talón de Aquiles y eso le da la muerte instantánea. Continuamos. La ciudad de las luces. Uno pensará que nos estamos refiriendo a Las Vegas, pero quien recibe hoy en día, 2020, esta palabra, esta expresión, este conjunto de ideas, es nada más y nada menos que París. París, en años atrás, era considerada la ciudad del amor, es correcto, porque yo sé que lo pensaron, pero hoy en día es considerada la ciudad de las luces, o la ciudad de la luz, mejor dicho. Era fuerte debido a su larga cabellera, dice esta siguiente oración. ¿Recuerdan qué personaje era fuerte por tener una cabellera larga? No es nada más ni nada menos que Sansón, así es, el esposo de Dalila. Este personaje bíblico era considerado el hombre más fuerte sobre toda la tierra. Y esto, según la Biblia, era gracias a su inmensa cabellera, que va a perder después debido a que Dalila le confiesa a los soldados de dónde provenía la fuerza de Sansón. Ella misma le cortará el cabello a Sansón y es en ese momento cuando los soldados lo apresarán. Como se habrán dado cuenta, las expresiones indirectas abundan en nuestro idioma y las utilizamos a diario. En el examen aparecerán con mucha frecuencia también. Les voy a enseñar ahorita de qué otras formas podemos contestar esta pregunta. Podremos decir, número 1, buscar un inciso que sea indirecto. ¿De acuerdo? Pero si con esto no nos basta para contestar el ejercicio, entonces aplican cualquiera de los siguientes pasos que estamos por ver. Vamos por partes. Primero, cuando tú estás en la sección de estilística y ves una pregunta que diga indirectamente en mayúsculas, debes hacer lo siguiente. Número 1, debes descartar todos los incisos que sean directos según lo que te preguntan. Por ejemplo, si te preguntan por el nombre de una mujer, tú tienes que descartar el inciso que tenga el nombre de esa mujer. Si te preguntan por la apariencia física de una fruta, tú tienes que descartar el inciso que tenga de manera directa la descripción de esa fruta. Y así, con todos los casos distintos,
en donde los enunciados sean directos. Tú tendrás que descartarlos. Número 2. Y este me parece es el más productivo de todos los consejos que yo te pueda dar. Es el más útil y es el que ha hecho que varios de mis alumnos queden en listas. ¿Quieres saber cuál es? Vamos allá. Buscar entre los incisos aquel que mantenga una correspondencia con el texto. ¿Por qué digo esto? Y por supuesto, ¿a qué me refiero con esto? Resulta que entre las respuestas, entre tus 4 incisos, vas a tener algún inciso o 2, o he visto casos en donde aparecen hasta 3, que no tienen relación alguna con lo que te están preguntando. Aquí yo hipotéticamente construí un supuesto, el cual es un texto, que lo vemos acá de manera muy abstracta, en el que se nos habla acerca de Mariana. El título de este texto es Mariana. Y en este texto vamos a tener varias ideas en torno a Mariana y a los seres queridos que están en la vida de Mariana. Entre ellos, Jasón. La pregunta correspondiente a este texto aparecerá así. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa indirectamente mejor a Mariana? ¿Qué tienes que hacer? Según el primer consejo que te di, descartar aquellos incisos en donde esté la palabra Mariana. Consejo número 2. Buscar entre tus incisos alguno que no tenga que ver con Mariana para descartarlo. Por ejemplo, el inciso B de barco habla sobre un carro, sobre la apariencia física de un carro. Tú, ese inciso, lo llevas a la lectura para comprobar si realmente la línea que acompaña al enunciado, a tu respuesta, a tu inciso, en la lectura tiene que ver con Mariana. Vas a descubrir que no, que se trata de un carro, por lo que tú vas a descartar ese inciso. En el ejemplo que yo les tengo aquí dice, inciso a Jasón, viudo de aquella dama española, lo encerraron en la cárcel. A propósito, al lado de la palabra cárcel puse yo un número entre paréntesis, en este caso escogí el 8. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esto que les estoy mencionando de comprobar. Vamos a buscar esta línea, que es la línea 8, en la lectura. En este caso sería aquí. Y vamos a leer el contexto para descubrir solamente si en este contexto esta línea se refiere a Mariana. De ser así, esta sería nuestra respuesta correcta. Si hacen esto con todos los incisos, descartarán 3 y siempre se quedarán con la respuesta correcta. No hay falla con este consejo. En esta ocasión vamos a comprobar que en efecto esta oración sí habla de Mariana. Incluso la menciona de forma indirecta, que es el objetivo de este tipo de ejercicios, mencionar las cosas de formas indirectas. En este caso, Mariana aparece en esta oración, viudo de aquella dama española. Cuando vamos a la lectura descubrimos que Mariana es esa dama española que murió en la lectura por envenenamiento. La verdad no sé, estoy inventando la lectura, ¿sale? ¿Alguna duda con respecto a este punto? Ahora nada más ya nos quedan 2 puntos más para continuar revisando cómo contestar este tipo de preguntas. No te vayas. Si no te funciona el tip 1 y el tip 2, entonces puedes aplicar el tip 3. Ojo, no siempre todos los ejercicios van a contestarse con este tip, ¿de acuerdo? Normalmente la mayoría de los ejercicios de este tipo de pregunta se resuelven con el tip número 2 que acabamos de ver. El tip número 3 consiste en identificar si alguna de nuestras respuestas tiene una figura literaria. Las figuras literarias, por obvias razones, son por excelencia formas de comunicarnos de manera indirecta. Ejemplo, si yo les digo a ustedes, el cielo está llorando, quiero realmente decirles, está lloviendo. ¿Se dieron cuenta cómo yo uso una figura literaria, en este caso la personificación, para referirme de manera indirecta a la lluvia? Lo mismo va a pasar con las respuestas de esta pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa indirectamente a los dientes de Micaela? Suponiendo que la lectura nos hablara de una tal Micaela, solamente habrá una línea que nos hable de sus dientes. Todas las demás líneas nos hablarán de otros aspectos de Micaela, que le gustaba salir
al campo por las noches, que le gustaba mirar la luna, etc. Entonces, con base en esto, que serían los dientes, yo tengo que ir descartando los incisos. Inciso A, la luna era alta y redonda. En este inciso, para empezar, yo no encuentro ninguna figura literaria. Y número 2, resulta que yo busco en la línea 1 de la lectura alguna expresión que tenga que ver con los dientes. Y resulta que no, que en la línea 1 o en la línea 2 hay algo parecido. Por lo que descarto el inciso A. Inciso B. Parecían unas perlas muy preciosas. Uno diría, Peter, ahí tampoco hay una figura literaria. Como tal, no. Pero si llevamos esa oración a la lectura, vamos a descubrir que sí es una figura literaria. Y en la oración 8, cuando nosotros la llevamos a la lectura, encontramos que la frase completa dice así: los dientes de Micaela parecían unas perlas muy preciosas. En el contexto encontramos la palabra dientes, por lo que el inciso B se convierte en automático en nuestra respuesta. Solo para descartar al inciso C, lo leo. Era ya de noche. Resulta que cuando nosotros queremos comprobar en la lectura si la línea 3 habla de los dientes de Micaela, nos llevamos una tremenda desilusión, puesto que el contexto de la línea 3 únicamente nos habla del tiempo en el que Micaela gustaba de salir al campo, que era de noche. Descartamos el inciso porque no tiene nada que ver con los dientes. Último caso, 4. Piensen en esto. Si no les sirvió entonces el tip 1, el tip 2 o el tip 3, busquen entre sus respuestas el tip número 4, el cual se llama causa y efecto. Antes de pasar al ejemplo que les tengo en el pizarrón, me gustaría platicarles acerca de un ejercicio que yo vi en una prueba hace ya mucho tiempo. En este ejercicio se nos pedía que habláramos de forma indirecta de la pobreza de un personaje. Y por más que yo buscaba entre mis opciones el tip 1, el 2 o el 3, no daba con esto. Nomás no. Hasta que llegué a la conclusión de que la respuesta tenía que ver con causa y efecto. Y en efecto así era. Y no nada más ese ejercicio, sino que varios otros también se irían a contestar de esa manera con el pasar de los años. Resulta que el inciso correcto decía: hizo una mala jugada en una apuesta. Esta línea, que era la respuesta correcta, nos remitía inmediatamente a la pérdida de todo su dinero y por consiguiente a la pobreza en la vida de este personaje. Acuérdense, eso sí, primero hay que descartar todo aquello que sea directo y después buscar entre los incisos alguna de las variantes que hemos estado estudiando en este video. Pues así como en ese ejercicio en donde contestábamos usando la causa, o sea, lo que originó la pobreza del personaje, así vamos a contestar también este ejercicio que tengo a mis espaldas. Vamos allá. ¿Cuál de los siguientes enunciados del 1 al 12 del segmento 3 expresa mejor indirectamente a la catedral? Aquí está el dato por el que me están solicitando mi atención. Debo buscar el inciso que hable de la catedral de París de manera indirecta. Por lo que voy a descartar primeramente aquellos incisos que tengan la palabra catedral o las expresiones para referirse a la Catedral de París, porque de eso va la lectura. El inciso A dice: un edificio majestuoso y magnífico es la catedral. Como aquí yo tengo la palabra catedral y el ejercicio me está pidiendo que yo hable de la catedral de forma indirecta, lo voy a descartar. Lo mismo va a pasar con el inciso B, que también tiene la palabra catedral. El inciso C, que no tiene nada que ver aparentemente con la catedral, nos revela el origen de la catedral, que sería su construcción. Nos da el nombre de las personas que pusieron la primera piedra y la última piedra de la catedral. Por lo que vamos a escoger ese inciso como respuesta, ya que es el que se refiere de forma indirecta a la catedral. Nos habla desde la causa, desde el origen de la catedral, de manera indirecta, sobre esta gran iglesia que es Nuestra Señora de París.
Carlomagno, que puso su primera piedra, Felipe Augusto la última. Y si nosotros, esto siempre es importante hacerlo, vamos a la lectura, a la línea 3, descubrimos que en el contexto se refiere el autor de esta lectura, en esa línea, a la catedral al utilizar esta expresión. Esto ha sido todo por hoy, espero que este video les haya sido de muchísima utilidad. Yo soy el profe Peter y yo soy su profe favorito. Nos estamos viendo, cuídense mucho.